Buenas, en primer lugar quería agradecerles a Portal Just 360 por la invitación para llevar una conversación sobre la libertad de expresión y algunos casos que ha sucedido en las últimas semanas en nuestro país. También quería agradecerle a Mario Zúñiga y a Eduardo Ayar por participar en esta conversación. Quería empezar con planteando la siguiente pregunta: si el discurso de Philip Butters puede ser considerado como un discurso de odio, y si fuera así, ¿cuáles deberían ser las consecuencias que debe tener un discurso de ese tipo? En especial, también el discurso que hizo en la marcha con tus hijos no te metas, teniendo el contexto previo, donde él en la radio ya había tenido expresiones bastante, por decirlo menos, altisonantes contra un sector específico de la población, que era el sector LGTB. Entonces empezamos primero con Mario y luego gracias César, Eduardo y Ayus 360 por estar aquí. Es interesante reunirnos a discutir sobre este tema que por el día a día de nuestras profesiones no podemos discutir, pero es sin duda riquísimo, ¿no? Yo particularmente no soy experto en lo que es discurso de odio, y esa puede ser una categoría sociológica o quizá legal, no sé hasta dónde, pero quiero recoger un poquito la pregunta y ver en realidad dónde está el derecho. Debería tratar de trazar una línea, ¿no?, de dónde está un discurso permisible o no. Por eso, independientemente de si sea de odio o no, definitivamente hay un tipo de discurso que tiene una consecuencia, ¿no? Puede ser una consecuencia moral para las personas que son sujetas de este discurso, ¿no? O incluso consecuencias peores, físicas, un riesgo, una amenaza de riesgo mucho más grave. Entonces, a mí me gusta la distinción que hace la Corte Suprema Americana en un caso que se llama Sullivan es contra el New York Times, no, se llama Black, un caso en el que una ley de un estado de Estados Unidos prohíbe quemar cruces. Ustedes saben, quemar cruces era una de las prácticas muy habituales del nefasto Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, la Corte Suprema dijo que quemar una cruz era un speech protegido por la primera enmienda. ¿Dónde se traza la línea? Los hechos del caso nos permiten trazar una línea entre el mero hecho de quemar una cruz en tu patio y el hecho de, en un espacio público, llamar a la violencia contra los afroamericanos, ¿no? Entonces, creo que ahí puede ser una frontera clara, aunque esto siempre van a haber grises en estos casos, pero esa puede ser una frontera clara. Pasar del mero insulto, denostación o calificación a la incitación a la violencia. Ahora, estamos hablando, eso es bien importante, siempre es importante discutir las situaciones legales en términos de conductas y de remedios particulares, porque creo que podríamos hablar de esta frontera por lo menos para lo que es el derecho penal, ¿no? Quizá pueden haber otros remedios, ¿no?, legales que se puedan aplicar para discursos de odio, pero que no tienen esta consecuencia tan grave. Refiriéndome por lo menos ahorita al tema penal, creo que la frontera debería ser la incitación a la violencia. Entonces, no es lo mismo decir, disculpen los términos, pero para ser totalmente claro, ¿no?, los afroamericanos son inferiores, que es una expresión cuestionable, racista, ¿no?, que no debería ser pronunciada, y decir, no, vamos a atacarlos porque están protestando, que los maten a todos, ¿no? Eso ya es una incitación directa a la violencia que debería cruzar esa barrera y ser considerada libre. Yo creo que para entender un poco la conversación en este primer plano respecto a qué cosa puede ser considerada como discurso de odio, me parece muy interesante lo que ha mencionado Mario. Claramente, digamos, el límite, la línea se trazaría en la incitación a la violencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría que reconocer también que, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha recogido un poco lo que dice Mario, y de hecho da cuenta de que, primero, en el mundo en general, este fenómeno social de los discursos de odio
resulta problemático no solo por el grave daño que hace en la sociedad, sino también por los remedios que pueden haber de parte del derecho, ¿no? Porque el remedio a veces podría ser justamente un poco peor que la enfermedad, en el sentido de que podría limitar las críticas, sobre todo incluso a los gobiernos o a algunos estados. Entonces, tenemos una suerte de análisis en dos dimensiones, ¿no? Una es determinar qué cosa puede ser considerada como discurso de odio, y otra cuál es el remedio adecuado para hablándolo desde un punto de vista un poco más normativo, el ideal. Sobre el primero, habría que también mencionar lo siguiente, ¿no? Hay mucha discusión sobre exactamente qué tipo de discurso es el de odio. O sea, ofender a alguien es automáticamente catalogable como un discurso de odio. Me parece que no. Me parece que, sobre todo a la luz de que las últimas décadas, incluso un poco más de repente de siglo, las sociedades occidentales y también las orientales se han visto más plurales o multiculturales, han surgido temas o problemas con minorías. Y a raíz de eso es que se empieza a hablar un poco del discurso de odio, es decir, discurso dirigido a la exclusión de algunas minorías. Algunos autores sostienen, que me parece una tesis interesante, por ejemplo Waldron y otros autores anglosajones y del mundo del common law, que esta visión de la primera enmienda, por ejemplo, un poco más permisiva a casi cualquier discurso, puede ser peligrosa respecto de justamente estos grupos minoritarios. Es decir, estamos frente a un nuevo fenómeno que podría merecer una nueva respuesta de parte del derecho, una nueva atención. ¿Y en base a qué? Es preguntarnos qué tipo de daño se está haciendo. O sea, es un daño, por ejemplo, como decía Mario, de repente a mi sensibilidad, es un daño a mi tranquilidad psicológica. Y hay un ejemplo muy interesante que propone Waldron justamente para ilustrar qué cree que se está vulnerando o se está poniendo en riesgo. Y es el ejemplo de un padre musulmán que sale con su hijo en Estados Unidos a la calle y luego ve una serie de afiches posterior al 9 de septiembre, al 11 de septiembre, perdón, y todos estos mensajes dan cuenta de, por ejemplo, compararnos con animales, ¿no? O claras incitaciones un poco a la violencia. Se mueven en esos dos márgenes, la de la denigración total y la del llamado a la violencia, justamente decía Mario. Entonces lo que él dice es, ¿qué es lo que se genera en estas personas? Automáticamente el hijo le pregunta al padre qué está diciendo y qué es lo que dice la publicidad o este póster. Y ella tiene que mentir, porque sabe que si no el hijo estaría totalmente, no solamente desolado, sino además preocupado. ¿Qué es lo que le pasa exactamente al padre? Que es que lo que genera el discurso de odio en ciertas minorías es que ellos se sienten inseguros en la propia sociedad, donde deberían estar seguros, o sea, digamos, en espacios públicos. Entonces lo que él dice es, este miedo, este temor de no saber qué te va a ocurrir y de que no forma parte de la sociedad por el mensaje, y por un mensaje que puede ser mayoritario, ocasiona una ruptura muy importante respecto a lo que él llama, o sea, lo que él entiende en esta esfera concreta de dignidad. O sea, él no se manda con un concepto muy amplio, pero él dice lo que creo que se vulneraría es la dignidad, en el sentido de la dignidad que también importaría la democracia, es decir, en el de participar todos en un pie de igualdad en el espacio público. O sea, por lo menos con igual consideración. Si yo, mediante fuertes mensajes, algo que tú no eres ni siquiera digno de, no sé, las mínimas consideraciones, a no tener ningún tipo de derecho, como dice Mario, entonces yo ya estoy entrando al discurso de odio, ¿no? Pero él hace énfasis, por ejemplo, también en el tema de que sería contra ciertas minorías. ¿Por qué? Porque serían más propensas a realmente sufrir algún daño. Y luego vienen unas preguntas interesantes que podrían hacer en la mesa. Pero antes de pasar, en principio, porque el punto que plantea es interesante en el sentido de que si hay discursos que pueden estigmatizar, que pueden denigrar a personas, o a grupos de personas, que pueden afectar la autoestima. Que acá podría poner el ejemplo un poco distinto, que era el de Brown versus Brown Education, donde se pone a los niños, a unas niños y niñas negras como dos muñecas, blanca y negra, ¿no? Y ellos, por el contexto en el cual vivían, como veían las relaciones que tenían los blancos y los negros, ellos elegían de niños de 4 o 5 años. El video aparece bastante en internet, se ha replicado el experimento en muchas sociedades, ¿verdad? Las muñecas blancas, no las muñecas negras, porque decían que las muñecas blancas eran las que le gustaba a la mayoría, o las que eran, tenían un mayor aprecio, ¿no? Mientras que las muñecas negras decían que eran feas, obviamente en palabras de niños 4 o 6 años, ¿no? Acá, eso ya, desde esa edad,
afecta su percepción, su autopercepción de cuál es su papel, su rol en el mundo, de cómo van a ser tratados, ¿no? Por la forma en cómo ven que la sociedad. El ejemplo que ponía Edgar también iba por ese lado, ¿no? Si tú ves paneles constantemente en la prensa diciendo que tales grupos son inferiores y ese tipo de discurso realmente no produce un daño psicológico en la formación de la identidad de las personas. Uno, dos, si hay un daño ahí. Y luego, si que llegamos a la conclusión positiva de que sí, ¿cuál es el derecho de reaccionar? El derecho no siempre tiene que reaccionar como el derecho penal. De acuerdo. Puede reaccionar a través de medidas afirmativas, campañas por parte del Estado. Podría venir un ciudadano y pedirle siendo Estado, usted tiene que realizar un tipo de campaña que contrarreste este tipo de discursos realizados, o que le den espacios a esos grupos afectados por ese tipo de discursos para que puedan salir en la esfera pública a defenderse o a ser tratados de manera igual, ¿no? Se puede contrarrestar ese tipo de discursos. ¿Qué pensarías de eso? Sí, de acuerdo. O sea, justamente marcó clara la frontera ahí y haciendo el límite para la aplicación del derecho penal, que debería ser la última raya, como se dice, ¿no? Ahora, sin perjuicio de esto, el Estado puede adoptar diversas medidas, desde educativas, la generación de plataformas especiales, cuotas, ¿no? Depende del ámbito, no soy muy amigo de las cuotas, pero digamos, podría, yo no soy muy amigo, pero podría contemplarse eventualmente, ¿no? Obviamente en cada caso, haciendo el debido análisis de impacto, ¿no? Sí, hay muchas medidas afirmativas, ¿no?, que el Estado puede tomar. Pero aceptaría que muchos de estos discursos sí podrían ocasionar daño. Sí, eventualmente sí. Y a partir de eso, entonces, sí, ahora, un segundo nivel de discusión, ¿y qué hacemos? No sé si poco te referías porque hay un discurso directamente migratorio, pero que podría estar en una zona gris y no llegar a ser discurso de odio. Y otra cosa, o también lo que tienes es a veces no un discurso de odio, simplemente ya una estructura de la sociedad que perpetúa ciertas desventajas para grupos, ¿no? Que ahí ya es más de largo plazo y ni siquiera poder señalar un daño concreto, por lo menos desde un punto de vista jurídico sería difícil determinar un daño, pero igual dices, oye, hay que hacer algo, porque hay que remover estas barreras para que haya inclusión y una participación igualitaria en la vida democrática. Que ese tipo de discursos puede acentuar o mantener o tipo de expresiones de programas como el de la paisana Jacinta, ¿no? Que tanto que hubo varias manifestaciones que acentúan la percepción que tenemos acerca de cierto grupo de personas. El famoso negro man. También, claro, ¿no? Y esos chistes que se hacían en los años 80, que ahora, a partir de muchas las protestas que empezaron 20 años después, ahorita ya poca gente se atrevería a hacer bromas de ese tipo. Sí. ¿No? Yo ahí soy optimista. Yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando con Trump ahora en Estados Unidos es un pequeño retroceso, pero que el camino inexorable es a que haya cada vez menos eso, ¿no? Porque yo no veo que las generaciones nuevas de americanos, por ejemplo, mantengan esa visión de Trump y el trumpismo de que Estados Unidos debe ser, ¿no? Make America Great Again tiene implícitamente un llamado a la América dominada por blancos, ¿no? Blancos, hombres y de madura. No creo que los jóvenes compartan eso. Creo que esto es un pequeño péndulo, pero en un camino claro hacia que esas creencias, cada vez van a ser minoritarias. Entonces, soy optimista en ese sentido, sin perjuicio de que por ejemplo, pueda seguir habiendo estas expresiones. Que, por ejemplo, has puesto un ejemplo muy interesante, el caso del negro mamá. ¿Yo lo prohibiría? No lo prohibiría. ¿Es desagradable? Sí. ¿Hay que luchar contra esos estereotipos? Sí. Ahí, ¿cómo lo haces? Educación, una plataforma paralela, podría ser como bien del Estado. Ahora, ¿no? Pero el problema es solo desagradable o es que tiene un efecto adicional, que es acentuar la percepción negativa que ya se tiene sobre ciertos grupos de la sociedad y que esa forma como se percibe luego es recibida, por los dos, por los que realizan ese tipo de ofensas y por quienes reciben ese tipo
que influye luego en su autopercepción, cómo ellos se forman y cuál es su papel. Porque ese era el rol, eso comentaba el caso de Brown versus Education y el experimento que se hizo, ¿no? O sea, que los niños se formaban con eso y eso tenía dos consecuencias: la consecuencia emocional, de que se sentían menos que otros, y la consecuencia cognitiva. Dice, ¿para qué me esfuerzo si igual nunca voy a poder ser más que un blanco? O sea, por más hacia lo que quiera, nunca voy a llegar a ser como tratado de igual manera que no es solo que es desagradable, sino que tiene consecuencias ya psicológicas sobre las personas. Entonces, si llegamos a esa conclusión, podemos quizás avanzar un paso más. Pero de repente podemos también poner otra pregunta, porque podríamos sí, de repente, empezar por la pregunta de, ok, ¿cuáles son las consecuencias, incluso psicológicas, de ciertos discursos? Pero si miramos un poquito más fino, de repente hay dos caminos, ¿no? Que es un poco tomar en cuenta lo que decía al inicio. Que es el tema de, además, ¿qué es lo que se está protegiendo realmente? O sea, ¿es toda discriminación? ¿O es que de repente el discurso de odio trata de, primero, captar un fenómeno concreto? De repente sí implica discriminación, pero un tipo agravado de discriminación. O sea, uno, digamos, más concreto además. Que creo que es el caso. Creo que el ejemplo que tú mencionas, por ejemplo, la publicidad que puede ser excluyente, ¿no? Sobre todo en ciertos países donde los cánones de belleza, o mejor dicho, cánones de las personas son muy distintos a los cánones de belleza de la publicidad. ¿Trae problemas? Yo creo que sí trae problemas. ¿Eso está vinculado al discurso de odio? Creo que no, no lo está. ¿Podría agravar la situación como tú lo mencionas? Creo que sí, suena razonable. Como sé que además tú te gustas mucho de las pruebas empíricas, podrían haber estudios que traten de relacionar, digamos, cuál es la conexidad entre estos dos fenómenos. Pero creo que el discurso de odio apunta, digamos, generalmente, a un tipo de daño concreto, que es un daño que en realidad, cuando yo primero tuve esta aproximación con la dignidad, dije que suena un poco gaseoso, pero creo que hay un punto central, es que cuando se generan estos discursos de odio, no solo tiene que ver con, digamos, tu apariencia o, digamos, tratar de menoscabar cierta autoestima, sino que tratan de tacharte de plano. Es decir, digamos, todo tú estás mal, todo tú por ser gay estás mal, y todo tú por ser gay no tienes consideraciones políticas, en el sentido de tener derechos, de tener pie de igualdad, de poder besarte en público. Y es más, no solo eso, es a lo que Mario va. Tú por ser gay puedes, digamos, sufrir violencia física en la calle. Es más, la gente debería hacerlo, ¿no? Claro, es más, si yo veo a dos personas besándose frente a mis hijas, les pego, que es lo que dijo Bill Buttons. Entonces, claro, ese discurso es un discurso que para mí no admite, es un discurso de odio, o sea, no admite duda, porque además es una incitación a la violencia. Claro, es directísima. Es el luz roja, no es luz ámbar. Exactamente. La luz ámbar estaría en aquellos discursos de odio que van un paso más allá del negro mama, la persona Jacinta, que brindan estereotipos, sino que además refuerzan la idea de que esta paisana no es ciudadana prácticamente peruana, ¿no? O sea, no tiene derechos. Es más, si alguien pisotea sus derechos, pues está bien, porque no tiene de repente los mínimos, pero no tiene otros derechos. Esa idea es la que algunos autores refieren como lo que atacan de la dignidad, la idea de anular prácticamente cualquier participación en la vida pública de las personas, que es lo que termina probablemente con lo siguiente, lo que dice Mario, es que ya la violencia ejercida de manera justificada por este discurso. La discusión a veces se plantea en, ok, de repente el derecho solamente debe, digamos, aparecer en el segundo plano, cuando ya la violencia ha pasado a ser ejercida. El derecho penal, digamos, ¿no? Porque podría haber otra respuesta del sistema legal más proporcionales. Porque Mario es un conocido liberal, cercano al libertarismo. Sí. Entonces estoy de acuerdo que el Estado puede intervenir en ese tipo, haciendo esta, claro, de acuerdo al tipo de efecto nocivo, podría haber un... Claro, porque no estoy en contra, por ejemplo, de que el Estado maneje programas educativos para contrarrestar la discriminación. Y eso, es más, voy un poco más lejos. Plataformas de medios de comunicación estatales deberían hacer estas campañas, y eso es intervención estatal. Y programas como el de la paisana Jacinta, ahí no estoy de acuerdo en prohibirlo, y te voy a decir por qué. Porque no prohibirlo, pero multas. Otro tipo de medidas, como que haya la posibilidad de esos sectores de tener también un programa parecido, o que puedan contrarrestar ese conflicto. Ahí los remedios pueden variar. Pongamos en un caso de que hay una legislación que causa un daño moral, no solo olvidemos que hay remedios ex ante y ex post, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada impide
que alguien que se sienta afectado por ese programa, por ejemplo, demande por daño moral. El estándar debería ser alto, ¿no? Y el daño individualizado, como es el estándar de responsabilidad civil, la causalidad debidamente comprobada, todo, ¿no? Pero nadie impide eso. Ahora, te quiero decir primero por qué sería ese, incluso y en caso de duda, no prohibir y no sancionar. Porque digamos que la paisana Jacinta refuerza un cliché, ¿no? Que, ojo, que a mucha gente, a mucha población le gusta. Y siente que, por ejemplo, la paisana Jacinta, que salía chimuela y no sabiendo hablar, en el sketch era más viva. Siempre al final, igual el Negro Obama. El Negro Obama lo pintaban de una manera que yo comprendo puede ser ofensiva, y tengo amigos afroamericanos que han dicho esto es ofensivo, y otros en verdad se matan de la risa. Y al final puede haber una línea gris. ¿Y qué pasa si pasamos luego de la paisana Jacinta a Camotillo Findería, por ejemplo? Ese también, la forma de hablar, de alguna manera explotaba el cliché, pero era un peruano provinciano, triunfador, exitoso, con liderazgo, ¿no? Entonces podría haber ahí ciertos niveles de detalle o de subjetivismo en cómo se interpreta, en cómo cada uno puede reivindicar eso o apreciarlo, ¿no? Entonces ahí es importante que la expresión se dé y reciba en todo caso una sanción de mercado de más rating, menos rating, o como funciona también los anunciantes cuando hay un sector, y eso no existía antes en Perú, pero está surgiendo y me da gusto, ¿no? Que exista la sanción del consumidor a la marca que respalda un discurso que no gusta. Y eso es justo y eficiente, ¿no? El otro después que no se queje, ay, me quitaron el auspicio, pobre de mí. No, está bien. Pero es un discurso que no gusta y que ofende a muchos. Entonces, recibe unos segundos términos. Coincido casi con todo lo que ha dicho Mario, porque además es complicado el tema de diseñar una estrategia de, digamos, política pública que garantice una armonía completa respecto a la libertad de expresión y respecto a, no sé, en este caso, ideas de dignidad de las personas, porque en un punto pasa lo que mencionaba Mario, que es el tema de algo puede ser interpretado de distinta manera por distintos grupos, ¿okay? Y no con ello quiero abrir la puerta al relativismo, ¿no? O sea, claramente hay obras de arte que son sátira y otras que simplemente son burla de poca monta, y creo que eso sí más o menos se puede percibir. Pero a veces el remedio puede ser peor, ¿no? Puedes estar justamente condicionando la libertad de expresión de, en este caso, empresas o personas naturales también que quieren hacer estas obras, que son además personas de carne y hueso que dirigen y ponen el guión. Entonces, creo que en lo que sí hay consenso, más o menos, es en lo siguiente, es que a nivel más o menos teórico, todos los que han tratado el tema de libertad de expresión y sociedades occidentales sostienen que la libertad de expresión presupone una suerte de aguantarse la ofensa. O sea, tienes que estar dispuesto a aguantarse la ofensa. Sí. Bueno. Y además el error. Eso no quiere decir que no existan remedios, sobre todo de las personas individuales, que pueden hacer, digamos, la reivindicación de sus propios derechos si que se falta a su honor, a su reputación o a un daño moral, como mencionaba Mario. O sea, ambos mecanismos están, pero se actúa, como dice Mario, ex post. Yo tengo un solamente para cerrar pongo acá el debate a un nivel teórico respecto a lo que Mario mencionaba de que el mercado va a poder en un momento corregir. Ajá. Uno, está funcionando, sí, en algunos casos sí. ¿Qué pasa en otras sociedades donde, o sea, pienso en la Sudáfrica, la apartheid? O sea, creo que eso no hubiera sucedido, ¿no? O sea, tienes que tener cierto gancho. Las personas, los consumidores, tienen que tener cierto empoderamiento.